yo no estaría con una persona como yo. Y un día sentí, yo soy malo. Es que Dios nos invita es a reconocer nuestra esencia. Y a través de eso servir a las personas. Cuando estamos invitados a ver a Dios en el camino, en la verdad y en la vida. Porque en ese camino entonces se muestra nuestra esencia y ahí se muestra la verdad. Siento que este mensaje que va hacia las parejas y que va hacia las familias puede partir del hecho del momento en el que yo no creía en Dios. Porque digamos que era una idea que yo tenía. No creer en Dios era para mí un acto de realmente posicionarme ante el mundo frente a mis decisiones. Porque cuando a uno le hablan de Dios o cuando mi familia a mí me hablaba de Dios, me hablaba de esto se tiene que hacer así, hay que obedecer, esto es pecado. Rondaba mucho esa palabra, ¿no? Esto es pecado o esto es malo. Y de hecho uno comienza a mirarse a partir de eso. Si yo me siento así, pienso así o hablo de tal manera, eso es malo. Entonces comienza uno a tener esa figura y comenzaba yo a sentirla de esa manera, de que entonces yo soy malo. Malo porque pienso así y tal vez no es aceptado por los demás o no es aceptado por mi familia. Si tomo esta decisión es mala porque no se ve bien. Por ejemplo, cuando me quería cortar el cabello. Entonces mi papá tenía un corte militar, mi tío tenía un corte muy clásico y yo, por ejemplo, me quería hacer una cresta. Pero entonces al yo tener esa idea, yo solamente pensaba, yo decía, bueno, mi papá un corte militar, mi tío un corte clásico y yo quiero una cresta. Pero entonces aparecía si yo hacía eso, era malo o era rebelde. Entonces comienza en mí ese camino de decir, bueno, entonces si estas decisiones que estoy tomando y cuando escucho a los demás, no está aceptado socialmente o no está aceptado religiosamente o no está aceptado por mi familia y comencé a adjudicarle todo eso a Dios. Porque era como una figura de autoridad, ¿no? Te la mostraban de esa forma. Como una figura de autoridad. Pues mira que yo siento con lo que hablas de que precisamente, o sea, tú lo cuentas como de tu experiencia que llegaste a ese punto donde decidiste no creer en Dios, más en mi caso, pues digamos que yo he tenido un camino distinto, ¿no? Digamos que mi papá desde ese ejercicio de ser taita, de repartir la medicina, de conectarlo con la espiritualidad, con Dios, pues mi vida siempre ha estado atrasada por tener ese acercamiento a Dios. Pero igualmente en muchas ocasiones también ese camino donde requiere tanta perseverancia, donde requiere que asumamos las cosas con seriedad, se puede convertir en cierto punto como en algo autoritario. Y digamos que también para mí todo ese transcurso de la niñez y de la adolescencia, sobre todo en la adolescencia donde ya uno está explorando muchas cosas de sí mismo, está encontrando su identidad, se está conectando con lo que uno es, con lo que uno le gusta, con lo que uno quiere y encuentra como esa autoridad donde también a través de esa autoridad como que uno se define, ¿no? Pues igualmente uno construye su imagen y su identidad también a través de esas figuras primarias como son los padres y con eso que ellos le comparten a uno, esas creencias, eso que para ellos también es correcto. Y siento que en muchas ocasiones, por ejemplo en mi caso, llegué a verme a mí misma desde esa autoridad y eso me generó mucha desconexión conmigo misma, ¿sabes? Como que al final yo sentía, y no sé si recuerdas esa conversación que una vez tuvimos cuando estábamos en la finca y que éramos amigos y yo te decía, yo no estaría con una persona como yo. O sea, que llegó ese momento donde yo ni siquiera era capaz de verme a mí misma desde los ojos del amor porque yo sentía de que todo en mí estaba mal, porque me veía a través de esos ojos de esa autoridad donde yo no sentía ni comprensión, ni ternura, ni amor y siento que eso era algo que yo constantemente buscaba y hablo de esto porque siento que es algo muy valioso cuando uno llega a ese momento y justamente ayer lo hablaba con una paciente porque yo le decía que para mí fue un momento muy bonito cuando yo reconocí desde dónde yo me estaba viendo a mí misma y que siento que también a veces teníamos esas conversaciones donde yo me veía a través como de esa rigidez y yo sentía que todo lo que yo era como que no encajaba dentro de lo que yo sentía que era Dios o lo que yo sentía que era un camino espiritual, ¿no? Que era como ser muy correcto con muchas cosas, que lo que uno sentía igual tenía que estar bien intencionado desde el amor, pero entonces a veces yo me sentía enojada, pero entonces a veces aparecían ese cúmulo de emociones donde yo no sabía dónde depositarlas y al final me encontraba como con esa pared de que eso que yo estaba sintiendo y yo estaba pensando era malo. Y claro, eso hizo que me vinculara con mi
mis emociones y con mis pensamientos desde la crítica, ¿no? Y allí constantemente, entonces esto no se puede sentir, esto no se puede pensar, esto no puede hacerse de esta manera, y llega el punto donde uno se desconecta con la humanidad, ¿sí? Entonces, no, yo tengo que ser solamente espiritual y entonces pensar de esta manera y sentir de esta manera porque así es que tiene que ser, pero claro, entre lo que debe ser y lo que soy, hay un abismo allí porque pues eso necesita tener un puente que lo conecte, ¿no? Cuando yo me di cuenta que ese puente era el amor, era la ternura, era la comprensión, era verme y conocerme desde el amor de Dios. Y siento que para mí, ese momento cambió la manera en que yo me relacionaba con Dios. Y lo empecé a sentir de una forma más real, ¿no? Como que sentía que Él recibía mi humanidad y me permitía amarla. Y fue muy extraño ese año donde yo empecé a reconocer mis emociones. Y si recuerdas que hasta se me manifestó físicamente, que yo mantenía con una energía en la cabeza y un dolor y una sensación allí. Te irritabas, y la energía que te posicionaba aquí en la frente era constante. De hecho, en algún momento yo pensé, ¿era que le dan un derrame? Algo está pasando, algo físico pasa. Se me tensionaban los brazos, se me dificultaba ir al baño, o sea, era como todo ese momento de darle un lugar a la humanidad, y siento que, para mí fue sanar mi corazón del reconocer a Dios como un padre y como ese ser creador que es tierno, que es compasivo, que es amoroso, cuando a través de esas cosas de mi vida que yo pensaba que habían sido malas y que yo era mala por haber vivido ese tipo de cosas, y cuando yo las veía desde el amor de Dios, podía sentir a un padre que me decía, tranquila, está bien, veámonos de la comprensión. Y siento que ahí fue realmente conocer el amor y empezar a darle voz a lo que sentía y empezarle a darle voz a ese enojo, por ejemplo, el reconocer de que las emociones brotan del amor, porque las emociones tienen esa función de protegernos. Pues de hecho yo sentí ahí en ese punto, y yo lo decía de esa manera, yo decía de que las emociones no existen. Yo decía, las emociones no existen porque si en las emociones está la tristeza, está el enojo, la angustia, la ansiedad, el miedo. Entonces yo decía, sí, en todo eso que yo he considerado malo en el camino, y pues lo malo no está con Dios. Es lo que uno piensa. Lo que uno cree, lo que uno piensa, y digamos que más allá de adjudicarle esa responsabilidad a la familia, a la sociedad, a la religión, es una situación que simplemente uno comienza a vivir y comienza a sentir, pero depende de uno comenzar a tomar esas decisiones. Y como tú lo dices, ya en ese momento de reconocer esas emociones y decir, es que en esas emociones también está Dios, porque así comienza uno a sentir, bueno, tengo un espíritu, tengo una conciencia, pero también tengo una humanidad. ¿Y será que esta humanidad entonces de dónde salió? O entonces los átomos, los electrones, los protones, las células, los órganos. Surgió del impuro. Sí, surgió, o el cerebro y la mente y sus emociones, entonces eso nació de por allá de otro camino, y por acá lo divino nació de otra cosa. No, porque realmente estamos en la creación. Y en la misma creación surgen todas esas cosas para darnos cuenta de que en todo está Dios. Y siento que ese es el punto, ¿no? Como donde ya se empieza a armonizar la mente, el cuerpo y el espíritu, ¿no? Porque en muchas ocasiones, y siento que en algún momento en el camino creíamos de que era como, olvidándonos de nuestra humanidad, era como se armonizaba todo lo demás. ¿Sí? Como que en algún momento llegamos a creer eso. Y que bueno, a ver, hago una pausa aquí, como que también hablo de esto, pero no reconociendo, o sea, no diciendo que eso que vivimos estuvo mal, ¿no? O sea, siento que ese camino que vivimos de sentir esa ley de esa manera, lo necesitamos y nos dio herramientas valiosísimas, ¿no? Generar la perseverancia, reconocer de que sí podemos posicionarnos desde nuestro espíritu y encontrar desde nuestro espíritu, desde nuestra conciencia, la fortaleza y el amor para asumir las cosas que trae esta vida humana. O sea, siento que nos brindó muchas herramientas, más llega ese momento de evolución, ¿no? Donde nos damos cuenta que le tenemos que dar paso y ver desde el amor también esa humanidad, abrazarla. Y que yo siento que fue fundamental, por ejemplo, fue fundamental para mí también sentir de que como si realmente tuviera un obstáculo, como si no pudiera hacer las cosas, como sentir también de que si lo hacía entonces era un error, las cosas que yo imaginaba, sentía, las cosas que quería decidir, porque pues gracias a eso ahora podemos comprender de que, como tú lo decías, esa enseñanza era necesaria para ahora nosotros decir, bueno, hemos creído de que
de que estar con Dios tenemos es que pertenecer a una religión o tenemos que volvernos santos o tenemos que comenzar a desconocer nuestra esencia. Y de lo que nos hemos venido dando cuenta durante todo este camino como amigos, y entonces ahí podemos ir introduciendo un poco qué es la pareja y es lo que comenzamos a darnos cuenta como amigos cuando tú me dijiste es que yo no estaría ni siquiera conmigo. Y yo también lo decía en cierto momento, yo dije, con todas las cosas negativas que hice en mi vida, yo un día sentí, yo dije, yo soy malo. Y mi familia me ve de cierta manera, en el colegio me han visto así, en la universidad me han visto así, pero yo soy malo. Y comienza realmente uno a desconocer es nuestra esencia. Y eso es lo que nos invita Dios a sentir. Porque más allá de que Dios sea algo que nos diga, es que usted lo tiene que hacer así, es que si usted hace esto, eso no se hace así, ¿sí? Es que Dios nos invita a reconocer nuestra esencia. ¿Y cuál es nuestra esencia realmente? Y ahí es donde yo me doy cuenta de que era una idea lo que yo tenía de que yo no creía en Dios. Porque es que Dios siempre estuvo conmigo, pero la situación no es la forma de Dios, no. Es como siempre la vida, las situaciones, los amigos, las parejas que en algún momento tuve, las situaciones también negativas me llevaron a reconocer cuál era mi esencia. ¿Y cuál era mi esencia? En mi esencia había perseverancia, me di cuenta de que de la forma en la que yo me comportaba con los amigos, en el colegio, en la universidad, donde siempre he sido extrovertido, espontáneo, divertido, podría también decir, darme cuenta que en esa esencia era algo que se estaba revelando con cada una de esas situaciones para darme cuenta quién era. Y a través de eso servir a las personas. Y a través de eso estaba sirviendo a las personas. De hecho, habían personas que también decían, es que ese es malo. Pero como era divertido, pero porque como encajaba y como que compartía con las personas, entonces ese que era malo se reía conmigo. Y entonces ya habían otras personas que me convocaban para ir según eso, donde los malos. ¿Sí? Y cuando estábamos entre todos nos dábamos cuenta de que pues no, que nos podíamos reír y que todos podríamos sonreír y que aparecía la amistad, aparecía el confiar, ¿sí? Entonces aparecía, ve, mira, te quiero compartir algo. Y yo decía, ve, pero ¿cómo así? ¿Y qué pasó? O sea, ¿de qué manera sucedió de que eso se transformó de esa forma? Pero entonces cada una de esas situaciones comenzaron a mostrar cuál era mi esencia, y tú lo decías ahorita también, de que con todo lo que comenzaste a vivir te diste cuenta de cuál era tu esencia, y pues adivinen qué, en ese camino, eso que la vida nos está revelando que es nuestra esencia, pues eso es Dios, porque Dios que es todo eso que nos abraza, que nos acompaña, que es la vida, que es la verdad, que es el camino, ¿sí? Que es una enseñanza que a veces escuchamos y nosotros, sí, sino que es que eso la religión lo dice, no, que es que eso está escrito yo no sé en dónde, y entonces como todavía tenemos esa pelea, no nos damos la oportunidad de escuchar. De abrir el corazón, ¿no? Para recibirlo no solo con la mente, sino con el corazón. Que siento que esa es una invitación que hacemos mucho dentro de nuestros espacios terapéuticos. Vamos a recibir esto con el corazón. Que realmente nos hagamos humildes de corazón y poder aceptar lo que ese camino, que es esa familia, que es ese papá diciendo, no lo hago así, ¿sí? Que es esa mamá, no papi, no importa, venga, yo lo abrazo, Venga, yo lo acobijo. ¿sí? O esos amigos, venga para acá, venga, hagámosle. La mala maña. La mala junta. Sí, aquí como aquí mis queridos hermanos, la mala junta, porque aquí estamos mal juntados. Aquí. Todo eso, ese camino está revelando nuestra esencia. Ese camino revela la esencia y entonces ahí es donde nos damos cuenta de esa enseñanza y podríamos sentir un poco esa enseñanza cuando estamos invitados a ver a Dios en el camino, en la verdad y en la vida. Porque en ese camino entonces se muestra nuestra esencia y ahí se muestra la verdad. Y ahí es donde nosotros no podemos anular eso, porque entonces estaríamos anulando la verdad. Y ahí es donde conocemos a Dios. Ahí es donde conocemos a Dios. En esa verdad entonces, ¿qué eres? Entonces en ese camino te diste cuenta de quién eras.
¿Quién eras? Yo siento que ese camino me formó mucho en comprender al otro, en posicionarme en el otro y como aprender a escucharlo, identificar sus necesidades. O sea, siento que a mí ese camino de la ley, del orden, de la obediencia, me brindó a mí pulirme la sensibilidad y a través de esa sensibilidad poder servir a las personas que tenía en mi entorno. ¿Sí? De hecho, también el hecho de reconocer qué cosas eran saludables para mí y qué cosas no eran saludables para mí, como persona, como mujer, dentro de mis palabras, de mis pensamientos. Y claro, llega a ese punto donde se armoniza todo eso, pero siento que me brindó ese camino y eso también lo pude extender a muchas personas, a mis amigos, al grupo de personas que compartíamos. De hecho, yo siento que mis amigos de la universidad han sido pues, mis amigos de la vida, donde yo siento que con ellos sentí una familia y también a través de ellos les pude entregar todo eso que yo había venido sintiendo como en mi vida, desde mi infancia, desde mi adolescencia, entregarles eso y siento que también eso permitió que tuviéramos una amistad muy sana, muy saludable, donde usábamos palabras que crearan cosas bonitas, no hablábamos mal de ninguno de nosotros, que digamos que son cosas que desde nuestras experiencias con la espiritualidad aprendemos como a no estar hablando mal de otras personas, a no quejarnos de las cosas, a tener un lenguaje que exprese cosas bonitas desde nuestro corazón para crear la vida que necesitamos y desde ahí cuidar nuestros vínculos. Y siento que fueron cosas muy bonitas donde yo las pude poner en ese escenario de la amistad y permitió forjar un grupo bien bonito de personas que aún se siguen acompañando. Siento que ese camino me brindó todas esas cosas, ¿no? Entonces nace la sensibilidad, nace la perseverancia, por ejemplo, en mí, y nace la perseverancia, por ejemplo, en mí por la resistencia, porque siento que en cierta forma todas las cosas de la vida, en el caso mío, como las tuve que vivir, como asumirlas, recibirlas, pero luego ese camino reveló esa verdad y esa verdad era la esencia que habitaba en nosotros, que habitaba en mí. Aparece la perseverancia, aparece la fe, la espontaneidad, la voluntad. Entonces se da uno cuenta de que realmente el camino muestra la verdad que hay en nosotros y es esa esencia que habita, esas virtudes que están ahí. Y realmente comienza uno a sentir, entonces ahí es donde muchas personas me han preguntado, bueno, ¿usted qué habla de Dios? ¿A qué pertenece? Yo no, yo pertenezco a Dios, pero es que a Dios no lo podemos poner en una forma, porque entonces tenemos esa necesidad en relación a nuestra razón y al buscar entender de que entonces tenemos que pertenecer a algo para poder explicar eso que hemos vivido. Y la situación es, pertenecemos a la vida, pertenecemos a ese camino donde nos ha revelado a nosotros todas las virtudes, talentos y dones que hay en nosotros y que tuvieron que pasar todas esas situaciones para poder sentir esa esencia. Entonces ahí podemos decir, y que es algo que hemos venido compartiendo en pareja, y es de que Dios está en nuestra humanidad, que es nuestra mente, nuestro cuerpo, y Dios está en nuestro espíritu. Entonces en aquello que nos pasa, que sentimos, entonces es donde muchas personas se resisten. ¿Yo para qué voy a buscar la espiritualidad si yo tomo? ¿Yo para qué voy a buscar la espiritualidad si a mí me da rabia? ¿Para qué voy a buscar la espiritualidad si yo mantengo triste? ¿Para qué voy a buscar la espiritualidad si a mí me da pereza? No, como el que es espiritual no le da pereza, como el que es espiritual, eso vive en una nube. ¿Sí? Y hay personas que creen eso a veces de nosotros, que en muchas ocasiones los compartimos. Ay, no, es que yo me imagino que ustedes, no, ustedes levitan, ustedes no comen, ustedes no duermen, ustedes viven en un estado de oración, una oración constante, iluminados por Dios. No, pues, qué belleza. No, pues si fuera así, yo lo digo con claridad, si fuera así, pues ya no tuviéramos este cuerpo, pero lo tenemos. Y lo tenemos desde el principio. Esto que venimos compartiendo entonces en relación a la pregunta que nos convoca a conversar de lo que estamos hablando, que es cómo es tener a Dios en medio de la relación. Y digamos que hablar un poco de esto es porque digamos que ahí es donde se unen nuestros caminos. Se unen nuestros caminos en el momento en el que tú comienzas a reconocer tu esencia, donde en el principio estaban esos cuestionamientos y es ¿quién soy yo? ¿O no estoy bien con lo que soy? En el caso mío, por ejemplo, para mí
de la forma en la que yo veía a Valentina, yo era indigno, ¿sí? De Y hecho, yo era indigna para mí misma. tú eras indigna para ti misma y yo me sentía para ti como alguien indigno. ¿Por qué? Porque como sentía de que todo lo que había hecho dentro de lo que yo sentía, pensaba o hacía estaba mal, pues habían cosas buenas, sí, pero entonces en ese camino y en ese sentir esa verdad, que es nuestra esencia, comenzamos a conectar. Prácticamente como que los dos estamos viviendo lo mismo, pero pues en diferentes formas, pero era como la misma esencia, ¿no? Como aprender a encontrar en eso que habíamos sido y en eso que negábamos, encontrar en eso el amor. Entonces yo me daba cuenta, por ejemplo, de que tú eras un poco pues, más prudente, más mesurada, y yo me daba cuenta que yo era como más espontáneo, más extrovertido. Entonces comencé a darme cuenta de que realmente eso no era malo, que también esa esencia que comenzaba a surgir a partir de todo lo vivido, de que habían cosas positivas. Y entonces sentí que más que llenarte a ti un vacío, porque no sentí de que eso nos uniera, como que entonces yo te complemento a ti, tú me complementas a mí. Yo siento que eso en temas de pareja y entre la forma en la que nosotros lo vimos fue como un poco más allá, fue como poder aceptar eso que tú eras, ¿sí? Y yo me sentía aceptado por ti. Y ahí se seguía revelando Dios. ¿Cómo se seguía revelando Dios? A través de la aceptación que tú me brindaste. La forma en la que tú me aceptaste fue, sí, tú tienes una historia, pero esta es tu esencia. Que yo siempre te decía que yo te sentía como un niño, ¿te acuerdas? Ujú. Que sentía mucho en ti como, o sea, a pesar de todas las cosas que tú habías vivido y que recuerdo la vez que tú me confesaste así como tu parte más oscura de la vida, ¿te acuerdas? Que íbamos en el carro, que íbamos a dar una Espera, escuela no, y para padres. pare ahí, porque eso no va, no entiendo. Sí, eso sí va, sí. Y tú cogiste y me abriste tu corazón y me dijiste, yo siento contarte esto y te lanzaste a contarme todas esas cosas, pero aún así, No, yo, no recuerdo en estos momentos, pero ¿qué fue ahí? tú me contaste como experiencias que tú has tenido en tu vida, de cosas que tú habías hecho y que tú sentías que yo tenía que saber eso. En ese momento éramos amigos, solo amigos, Ah, ok, ok, como ¿sí? en ese momento en el que como que yo sentí la necesidad como confesarme también. Ajá, Ah, exactamente, o ok. sea, como que vimos esa confesión y que ahí pues había, o sea, eso pudo haber tomado dos caminos, ¿no? Que yo definitivamente me hubiera desilusionado de ti, hubiera dicho, no, para nada, yo no quiero estar contigo, pero siento que eso se hizo con tanto amor, o sea, el desnudar nuestro corazón al otro, que, que siento que eso me hizo sentir aún más inocencia en ti, ¿sí? Y Ujú. que yo siempre veía esa inocencia y me conecté con eso, como, por eso te decía que te veía como un niño, porque sentía que realmente Dios me permitía y el amor de Dios me permitía verte de esa manera. Y siento que eso también fue un punto de partida como el reconocer de que si desde el amor de Dios yo puedo ver así a mi pareja, asimismo yo me puedo ver a mí. Bueno, y en ese caso pues éramos amigos, ¿no? Pero pues si podía ver hacia las demás personas, también podía ver a mí misma de esa forma. Y siento que fue bonito, como que también fue un camino donde nos acompañamos a reconocer esa luz que había y abrazar con amor y con paciencia aún también todas esas partes que veíamos oscuras, ¿no? Y por ejemplo, eso que tú veías oscuro cuando tú decías como que no, la espiritualidad o Dios como que detuvo mi camino, como que no pude desarrollar todo lo que yo era, que en algún momento tú me lo expresabas Ujú. así, yo en eso veía inocencia y por eso yo me sentía indigno, porque yo decía, Dios mío, mm, yo es lo que he hecho y yo te veía a ti y yo decía, no, una mujer tan inocente, donde entonces ahí volvemos a ese punto, cómo Dios está ahí, no como forma, sino como esencia, mostrándonos con todo lo que vivimos, la manera en la que se revela lo que realmente somos, esa verdad. Entonces, ella sentía de que tal vez hasta la inocencia que tú tenías te podía hacer como débil o lejana de todo eso que querías vivir, pero que también fue necesario y que yo lo pude ver y que me apartaba un poco de ti, pero en mi interior era algo que yo admiraba profundamente. Y que al admirarlo de esa forma me hacía sentir amor, me hizo sentir paciencia. Por ejemplo, al acercarme a ti, el ser muy paciente, el ser prudente. Entonces en ese momento también me di cuenta de que ahí estaba Dios,
Entonces cuando me preguntaban, ¿usted a qué pertenece? Porque usted habla de Dios, yo pertenezco a la vida. ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? Porque te va mostrando, te va revelando, te va, te va acercando, donde a veces es con dolor, con sufrimiento, pero que te va acercando a eso para que te des cuenta que existe en ti. Pues siento que es importante hacer la aclaración de que si bien no estamos hablando como que tengamos que pertenecer a algo directamente, y siento que ese es el mensaje, pero que igualmente todos buscamos de diferentes maneras a Dios, ¿no? Y que esas formas en que los buscamos está bien, porque es la manera que nosotros necesitamos y que a través de eso nos revela el camino a dónde tenemos que llegar también para recibir esa guía, ese acompañamiento, ¿no? Que puede ser a través de una religión, a través de una toma de yagé, a través de lo que sea, a donde busquemos, está bien, ¿no? Porque nos acerca y siento que eso también ha sido parte de lo que nos ha brindado este camino y de conocer esa ley de Dios, y es también acercarnos a que estamos aquí no para juzgar los caminos, ¿no? Sino aprendernos a sentir hermanos de todos, sin importar lo que cada persona busque y respetando su verdad, ¿no? Porque cada uno busca esa verdad desde su interior. Y siento que eso es muy bonito porque, o sea, siento allí que eso también nos conecta en algo como pareja, y es ver al otro como un ser sagrado, ¿sí? Y siento, esto está en las argollas de matrimonio, que dice Dios en ti, Dios en mí, porque siento que eso fue algo clave para verlo en nuestros hermanos y reconocerlo en nosotros como pareja. Y siento que eso ha sido algo que también nos ha ayudado como a transitar esos momentos álgidos que hemos tenido, donde a veces no estamos de acuerdo y la comunicación está tensa, y como que así busquemos las formas de comprendernos, no da, porque también eso implica para nosotros cosas a nivel emocional, representa cosas de nuestro pasado, nos toca también situaciones, ¿no? Y bueno, esa es la función de la pareja, ¿no? Es nuestro espejo, pero siento que el reconocer siempre de que Dios está en ese ser, que Dios está en mí, que están todos mis hermanos y que somos seres sagrados, hace de que, sin importar la diferencia, esa relación siempre se conserve en el amor. Es que si decimos de que este camino o esta persona que sí siente pertenecer a algo, entonces decimos que está mal, entonces estamos diciendo de que el camino no es. Y desde que iniciamos esta conversación estamos compartiendo de que es en el mismo camino en el que se encuentra Dios. Y pues cada quien tiene el suyo. La situación es darnos la oportunidad de lo que tú dices, de poder reconocer de que Él está ahí. No importa el camino que usted tenga, no importa si usted realmente pertenece o siente pertenecer a algo, ¿no? En el caso mío, pertenezco a la vida porque me di cuenta de la existencia de Dios y de su acompañamiento. Fue en el camino, fue en la esencia que se fue revelando frente a todo lo que comencé a vivir. Fue en la vida. Y fue en ese momento en el que nuestros caminos se fueron uniendo para decir, esta es tu esencia y es todo lo que la misma vida te ha revelado. Y todo ese camino que hay en mí, la vida misma me ha revelado, para reconocer de que es ahí donde está Dios. Porque en cada una de esas situaciones, y tú lo decías al finalizar lo que compartiste, lo último que compartiste, y es, siempre se reveló el amor. Pasaron esas cosas, viví eso con la familia, esa autoridad, esa rebeldía, pero siempre floreció el amor. Siempre, a donde iba, al grupo de amigos donde estábamos, las situaciones tensas de enfermedad, de drogas, en el caso mío, de drogas, de alcohol, de muchas ocasiones estar uno perdido, también de situaciones emocionales muy profundas, tristezas, depresiones, angustias, ansiedades, pánico. Siempre había una luz donde florecía el amor, y eso comenzó a unirnos cada vez más, y entonces la amistad se hizo cada vez más cercana porque nos dábamos cuenta de que ese camino reveló nuestra esencia, y en esa esencia había amor, y en ti había amor, en mí había amor, y en todos los demás. En ese que parecía ser el enemigo, en ese que parecía que me metiera por otro camino, en ese familiar que me seguía juzgando, también había amor, porque si entonces lo que se reveló en mí fue amor,
Entonces en los demás que se iba a revelar, pues también se iba a revelar amor. Y es lo que pasa en todas las personas y eso es lo que también tenemos que reconocer. En ese que nosotros decimos que lo metan a la cárcel, que lo pongan en la silla eléctrica, que le den cadena perpetua. También en algún momento yo me sentí así, de que yo tenía que estar en la cárcel o que yo tenía que vivir en un castigo para yo aprender. Pero realmente ese camino, esa verdad que se fue revelando, me mostró que en la vida lo que hay es amor y que está latiendo todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí, mira que yo siento con lo que hablas algo muy bonito, que siento como que nos brindó el acompañarnos en esa amistad y ahora pues como vivir nuestro matrimonio y ha sido el aprender a creer en la persona. Porque siento que también eso fue algo que vivimos los dos, ¿no? En medio de todo el momento en que estamos viviendo. Porque siento que, por ejemplo, cuando yo te conocí, tú estabas en plena depuración, ¿sí? Estabas, En pleno zarandeo. estabas depurando cosas en tu familia, en ti, de tus relaciones. Y siento que algo que nos brindó mucho ese acompañarnos y sostenernos y no juzgarnos en ese camino fue creer el uno en el otro, ¿no? Y yo siento que, por ejemplo, eso fue algo que aprendimos los dos dentro de la amistad y que es fundamental en una relación de pareja. Por ejemplo, yo he tenido parejas que me dicen, es que yo ya no creo en él o yo ya no creo en ella y es muy duro sostener una relación así donde ya no se creen uno en el otro, donde ya no creo que podamos sostener, ya no creo en las decisiones del otro, ya no creo en lo que el otro piensa, en lo que el otro sienta. Y si bien yo sé que hay situaciones que nos llevan a ese tipo de decisiones, más yo siento que algo que siempre debe perdurar de manera espiritual es poder creer de que en el otro está Dios. Así sea que después tenga que surgir otras decisiones, ¿no? Sigo con esta persona o ya decido separarme, pero que en el fondo esa esencia sea creer de que en el otro también está Dios. Y por ejemplo, yo siento que eso hace parte de los encuentros terapéuticos que nosotros brindamos, ¿no? O sea, ¿qué es un espacio de terapia si el terapeuta no cree en la persona que llega a recibir terapia? O sea, no es nada. Sí, o sea, ¿cómo surge un proceso así? En definitiva, llega la persona y tú inmediatamente, sin importar la historia que traiga, lo primero que te conecta es en tener fe en esa persona. Y eso es lo que hace que el proceso realmente siga adelante y transmitir a esa persona esa fe que tenemos frente a cada paso que estamos dando. Y siento que eso es un acto de amor maravilloso, porque siento que también en eso que vimos nosotros como en la amistad y que se representa en la relación de pareja, pues es lo que Dios termina haciendo con nosotros, donde a veces nosotros nos creemos indignos o que no hemos hecho lo suficiente o que nos falta un montón para poder eh, entregar amor, entregar un servicio, y llega Dios y nos dice, venga, que yo creo en usted, que yo tengo fe en lo que usted es, porque es que Dios constantemente está viendo nuestras virtudes. Dios está viendo el amor que ha depositado en nosotros, porque con eso sí podemos hacer algo. Dios nos ha dejado esas virtudes porque Él sabe de que esas son las herramientas que tenemos para nosotros edificar esta vida para el bien, para el servicio. Entonces siento que eso es algo que nos enseña mucho para reconocer, por ejemplo, lo pongo en relación de pareja, qué estamos viendo en el otro. Y como lo hemos hablado también en otros espacios, el reconocer de que eso no me aleja de las decisiones que yo tenga que tomar, ¿no? O sea, el hecho de que yo en ti vea el amor y todas las virtudes, me llevas a sentirme en conexión y en paz con eso que tú eres, con esa esencia que habita en ti y que eso me permite claridad para reconocer hacia dónde debo dirigirme, ¿no? Reconocer si, como le hemos hablado, si la relación tiene que continuar y bajo qué decisiones debe continuar o qué decisiones tengo que tomar yo de manera individual o si eso también nos lleva a reconocer de que tenemos que tomar caminos distintos, ¿no? Pero siento que eso es algo fundamental, el reconocer de que Dios está en el otro. Entonces, cuando realmente ahí en ese momento sentimos el amor y comenzamos a reconocer desde ese amor de que siempre habrá cosas buenas, siempre, independientemente cuál sea la persona. Yo he tenido la oportunidad de hablar con personas que han pasado por situaciones de dolor, de sufrimiento, delitos, que han tenido caminos de dolor y pueden ser víctimas o victimarios.
Pero la situación es de que ante el amor siempre, siempre podemos ver las cosas buenas. Y es lo que Dios en ese camino, en esa verdad, en esta vida, nos está mostrando todo el tiempo, desde el momento en que nos levantamos. A veces nos levantamos pensando en cosas, en cómo vamos a hacer el desayuno, qué va a pasar, mi hijo, vamos a llevarlo al colegio, mi esposa, mi mamá, pero siempre florece el amor nuevamente. Y ese amor siempre nos muestra una virtud que tenemos. Y eso nos sigue uniendo cada vez más. Dios nos sigue uniendo cada vez más. ¿Por qué? Porque entonces, además de ya ver nuestro camino y la verdad que se comenzaba a manifestar en nosotros, comenzamos a darnos cuenta de que tú tenías cosas muy hermosas y yo también, y comenzamos a fijarnos en eso. Claro, las cosas no es que ignoremos las demás, frente a esas hay que tomar decisión, pero no se toma decisión, no tenemos esa voluntad de tomar decisión cuando solamente nos fijamos en las cosas negativas. Porque a veces lo que hacemos es eso, fijémonos en las cosas negativas para poder solucionarlas. ¿Dónde va a estar la fuerza de voluntad? ¿Dónde va a estar el amor para poder responsabilizarnos de eso si no es viendo las cosas positivas? Porque esas son las que nos alientan. Esas son las que nos permiten a nosotros decir, vamos a hacerlo, vamos a escucharnos. Pero si solamente aquí en nuestro pensamiento están todas las cosas negativas, que es lo que nos pasa con Dios, vemos todas las cosas negativas y como vemos todas las cosas negativas, no vemos todas las cosas positivas para darnos cuenta de que vivimos en la creación de Dios. Y ahí es cuando comenzamos a ver a Dios, como tú lo decías en las argollas, Dios en ti, Dios en mí, porque así como Dios ha estado en ese camino que parece ser negativo, también Dios está en todas esas cosas positivas. Y comenzamos a ver esas cosas, a sentirlas, a disfrutar de ellas, así como aceptamos ese camino de errores, de dificultades, de culpabilidad, aceptamos y fijamos nuestra mirada en esas virtudes que están en ti, que están en mí. Y por eso, en muchas de las experiencias que hemos tenido que vivir ya después dentro del noviazgo, del matrimonio, de tener ahora a Bautista, nuestro hijo, pasan cosas, sí, pasan. Pero vamos a fijarnos en las cosas buenas que hay ahí para que eso nos dé la voluntad y la fe de poder responsabilizarnos de esas cosas que pesan, porque pesan. Entonces, yo puedo decir de que Dios es nuestra vida, porque siempre ha estado en ella, en todo momento. Y por eso siento algo muy importante como para ir concluyendo este espacio, y es de que por eso cuando tomamos la decisión nosotros de casarnos, de ser novios, de casarnos, Que me volvería a casar. yo también, muchas veces, Bueno, pero, pero que alguien más organice la boda y nosotros solo llegamos y nos casamos. Bueno, también luego lo hablamos. luego lo compartimos. Bueno, que siento que algo que nos permitió como acercarnos a ese camino fue tomar la decisión de saber de que nuestro compromiso primero era con Dios, porque Él fue quien hizo todo eso en nosotros, ¿sí? Y cuando llegamos a ese punto de reconocer, primero me comprometo con Dios y de ahí está el compromiso contigo, porque es que Dios es quien nos ha unido, porque es que es ese amor que nos ha revelado la verdad, que nos ha revelado que a través de todas esas experiencias está la luz. Y siento que eso es fundamental para una relación, porque siento que desde ahí todas las cosas se resuelven. Cuando uno vive situaciones y los dos están dispuestos a estar comprometidos con Dios, a reconocer que el compromiso es con Él, se permite ver la vida y la relación de pareja de una manera distinta. La espera empieza a convertirse en fe. La espera que yo tengo en el otro, lo que yo espero que me dé, se empieza a convertir en fe. Y comunico lo que siento, más no es de una queja, sino desde el amor, para que nos comprendamos y cuidemos este vínculo. Aprendemos a reconocer de que en nuestra humanidad está el amor y abrazar esa humanidad del otro, a reconocer su cansancio, su enojo, su tristeza. Aprendemos a acompañarnos a transitar mejor esos momentos, a reconocer que en nuestros pensamientos también está el amor, porque nuestro pensamiento también es una fuente poderosa que también es creadora, pero que necesitamos conducirla bajo el amor. Y
Y siento que desde ahí, cuando como pareja estamos dispuestos a conectarnos con Dios, para que cuando sucedan cosas en nuestra intimidad, busquemos en nuestra conciencia, que es la voz de Dios en nosotros, las respuestas que necesitamos, es más claro y nos evitamos todo ese camino de juicio hacia el otro y nos enfocamos en reconocer cómo puedo resolver esto, ¿no? Y siento que Dios nos brinda como esa actitud frente a la relación y a la vida, es cómo estamos dispuestos a resolver esto desde el amor y desde Dios. Y siento que eso es algo transformador. No. Qué belleza. Besito. No. Una maravilla. ¿Te quieres casar conmigo? Sí, ¿Otra vez? sí, ¿Sí? sí. ¿Todas las veces que sí? Todas las veces. Ven. Todas las vidas que Y puedan. ya tenemos un hijo y vamos a tener más. Muchos más adelante. Eso que acabaste de decir, lo siento como una bendición. Cuando lo decías, lo siento como una bendición y te doy gracias por bendecirme con tus palabras, de bendecirme con tu sentir. Sé que la familia, sé que la pareja, sé que el hogar siempre será el punto esencial de la sociedad, del mundo, para que realmente podamos regenerarnos. Porque aquí nos conocemos, porque aquí comprendemos el no buscar querer tener la razón. Comprendemos de que no hay que tener el poder, de que aceptamos lo que el otro hace y de mantener la fe, como tú lo decías, en los pasos que la vida, que es Dios, nos va revelando. Bueno. Yo siento que esa ha sido la oración, estas palabras que hemos dado. Bueno, me Sí. salvé adelante. Yo siempre digo al finalizar todo lo que hago, bueno, vamos a terminar con una oración, pero lo que tú dices es cierto. Y siento que con eso podemos concluir y es cuando oramos a Dios, es cuando vivimos el amor. Así Y lo es. podemos vivir con una mirada, con una palabra, con un gesto, con un abrazo. Ahí estamos entregando esa oración que nace de nuestro corazón, que se conecta con nuestra conciencia para vivir el amor de Dios. Dios Muchas los bendice. gracias. Los amamos Un y gran los abrazo. esperamos en este nuevo espacio. Dios Chao. los bendice. Chao, chao.